¿Qué es el conocimiento? Se define el conocimiento como un proceso en el cual se relacionan el sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, y el objeto conocido o percibido. El conocimiento es una aproximación de pensamiento al objeto, orientada a reflejar la realidad objetiva, como un producto o resultado de dicho proceso, que se introducen conceptos, imágenes y representaciones acerca de una realidad. Visto como un proceso, el conocimiento implica una relación entre dos elementos esenciales, sujeto y objeto. Entendido el sujeto como la persona que busca, obtiene o posee el conocimiento, y el objeto como el hecho, fenómeno, tema o materia que el sujeto estudia. Es posible también encontrar otras definiciones que permiten tomar la palabra conocimiento en varios sentidos. Creencia cierta y justificada. Obtención de información acerca de un objeto para dar a conocer una noticia al respecto. Mezcla de experiencia, valores, información y saber hacer. El sujeto cognoscente es el que capta algo, el que se posesiona con su mente de las características de un ser, las facultades cognitivas, ojos, oídos, entendimiento, etc., posibilitan que haya alguien que se dé cuenta de lo que pasa alrededor de él. Ese centro de conocimiento es el sujeto cognoscente. El objeto, la cosa conocida, no se llamaría objeto si no se reconocería, por lo que es condición necesaria que el sujeto vea y reconozca al objeto. Cuando estos dos interactúan, el objeto permanece inalterado. Sin embargo, el sujeto sufre una modificación durante el conocimiento al obtener una serie de pensamientos hacia el objeto. Sujeto. El sujeto es la persona que capta algún objeto de la realidad y obtiene un pensamiento sobre el mismo. Se trata de la persona que conoce, se llama también sujeto cognoscente. Objeto. Cosa o persona reconocida por el sujeto. La operación cognoscitiva es el acto de conocer el proceso psicológico necesario para ponerse en contacto con el objeto.
El pensamiento es un contenido instrumental referido a un objeto. Objetivismo hace referencia a las cosas que son exteriormente válidas o reales por sí mismas, centrándose en el mundo exterior. El constructivismo tiene sus orígenes en el siglo XVIII, con el filósofo alemán Kant. Afirmaba que la realidad no se encuentra fuera de quien la observa, sino que en cierto modo ha sido construida por su aparato cognoscitivo. Hablamos de un carácter holístico cuando decimos que se describe los fenómenos de manera global en sus contextos naturales, aceptando el escenario complejo que encuentra y la totalidad como elementos básicos. Se llama pragmatismo la corriente filosófica iniciada a finales del siglo XIX por Charles Peirce. El pragmatismo tiene que ver con lo práctico en el sentido de lo que es experimental o capaz de ser probado en la acción, de aquello que puede afectar a la conducta, a la acción voluntaria, autocontrolada. Existen múltiples corrientes de pensamiento que pretenden explicar la relación que existe entre los elementos que intervienen en el proceso del conocimiento, el sujeto y objeto. Se define como una corriente filosófica en donde el ser humano no puede conocer la realidad, pues sus sentidos tienden a deformar los objetos o hechos que le rodean. Esto provoca que la adquisición del conocimiento provenga de las ideas y la razón.
también llamado realismo. Es aquella teoría que sostiene que el ser humano es capaz de conocer la realidad. Para esto es importante la experiencia, puesto que es la única vía de acceso al conocimiento. Estos datos son obtenidos a partir de los sentidos como la vista, el oído, olfato, gusto y tacto. Existen dos macroniveles del conocimiento, pero estos a su vez tienen subniveles que permiten explicar el desarrollo de los esquemas cognitivos que nacen en base a la estructura cognitiva de la base biológica del ser humano y su constructo social. El conocimiento siempre implica una dualidad de realidades. De un lado, el sujeto cognoscente y del otro, el objeto conocido, que es poseído en cierta manera por el sujeto cognoscente. El pensamiento es un conocimiento intelectual. Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la realidad para tomar posesión de ella. Ahora bien, la propia realidad presenta niveles y estructuras diferentes en su constitución. Vamos a hablar acerca del nivel sensorial. El nivel sensorial es un nivel básico del conocimiento. En este caso, el sujeto no necesita realizar abstracciones profundas de la realidad, sino más bien se deja guiar por sus aptitudes sensoriales y le da un significado superficial de la realidad que éste percibe. Es también el que procede en razón de la actividad de nuestros sentidos. Estos son órganos especializados en la captación de las diversas formas de manifestación de la materia. Así, por ejemplo, la vista recoge todas las manifestaciones u ondas lumínicas que es capaz, percibe la luz. El oído asimila en un determinado rango las ondas sonoras, percibe el sonido, el gusto y el olfato. Son órganos especializados en captar las reacciones químicas y físicas de los diversos cuerpos. Los sentidos son el canal entre el hombre y el mundo exterior. Es a través de ellos que el hombre entra en contacto con la naturaleza. De ahí que la limitación, trauma o cancelación de un sentido sea un obstáculo para que el hombre conozca adecuadamente el mundo. Sin embargo, los órganos de los sentidos son limitados, es decir, no son capaces de captar con plenitud todas las manifestaciones de la materia. Por eso el hombre inventa aparatos técnicos que le facilitan ir más allá de donde sus propios sentidos se lo perciben. El nivel sensorial se divide en sensaciones, percepciones y representaciones. Las sensaciones son impresiones en el organismo después que éste ha alcanzado a receptar un estímulo con cualquiera de sus órganos sensoriales y en su mayoría produce una respuesta fisiológica. Estas son el reflejo de las distintas propiedades de los objetos y fenómenos del mundo material: colores, olores, sonidos, temperaturas, formas, dimensiones, al actuar en forma directa sobre nuestros sentidos, en información que nos entra por un solo sentido. Las percepciones. Las percepciones son todos los significados que el ser humano asigna al conjunto de sensaciones que produce determinado estímulo, es decir, conoce e interpreta las sensaciones que el objeto fenómeno de estudio produce. Las percepciones son una forma de conocimiento sensorial.
A través de ellas el hombre refleja los objetos y fenómenos del mundo material en su conjunto, en el momento en que el objeto actúa sobre nuestros sentidos. La percepción es el reflejo del objeto a través del conjunto de sus propiedades en virtud de la articulación de sensaciones que hemos recibido. Es el conocimiento que nos entra por dos o más sentidos. Ejemplo: la comida se nos presenta a través de sensaciones de luz. La vemos, la olemos, es decir, excita nuestro olfato. También la oímos. De esta manera no la sentimos, sino que la percibimos. Las representaciones es la imagen o representación mental del objeto en función de la experiencia con la misma y la percepción que se le haya asignado. No se necesita la presencia del objeto para que exista tal representación. En este subnivel es muy importante la memoria para en un futuro poder evocar el conocimiento adquirido. Las representaciones también son formas sensoriales del conocimiento que aparecen cuando recordamos por asociación de ideas un objeto o un fenómeno. Las representaciones operan en nuestro cerebro mediante la propiedad de la memoria y la asociación de las ideas. Una buena comida la podemos recordar y describirla debido a que la hemos percibido adecuadamente. El nivel lógico es un nivel básico del conocimiento. En este caso, el sujeto no necesita realizar abstracciones profundas de la realidad, sino más bien se deja guiar por sus aptitudes sensoriales y le da un significado superficial de la realidad que ésta percibe. Se divide en concepto, juicio y raciocinio. El concepto es la abstracción de una realidad y le permite al sujeto determinar la esencia y generalidad del objeto, de tal manera que es una perspectiva real y verdadera de ese fenómeno. Refleja de manera peculiar los objetos y los fenómenos de la realidad. Está vinculado a la extracción de lo general y a la separación de los órganos esenciales del objeto entre el conjunto de propiedades. El juicio. El pensamiento analítico determina la validez de un conocimiento o la falsedad del mismo, es decir, el sujeto tiene ciertos elementos de verificación y contraste para determinar la autenticidad de ese conocimiento de la realidad o a su vez rechaza la misma. El raciocinio. El conocimiento tal cual es muchas veces no es representativo para la realidad particular del sujeto. Entonces, a partir del conocimiento adquirido lo modifica o crea nuevos conocimientos en función de su realidad en tiempo y espacio determinado. El raciocinio permite determinar verdades a partir de otras ya aprendidas.